Hola, mi nombre es Rafael Lozano y les voy a platicar sobre el monopolio. Bueno, ¿qué es el monopolio y cómo surge? Un monopolio es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegida por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho bien o servicio. Ahora, un monopolio tiene dos características clave. Primera, no hay sustitutos cercanos. Y la segunda es que hay barreras a la entrada de nuevas empresas a la industria. ¿A qué me refiero cuando digo que no hay sustitutos cercanos? Bueno, aun cuando una sola empresa produzca un bien, si dicho bien tiene un sustituto cercano, la empresa enfrenta la competencia de los productores de estos sustitutos. Un monopolio vende un bien o servicio que no tiene buenos sustitutos. El agua corriente y el agua embotellada son un ejemplo. Estos dos son sustitutos cercanos para beber. Sin embargo, el agua corriente no tiene sustitutos efectivos para ducharse o para lavar un automóvil. Así que la empresa de servicios públicos de una localidad que suministra agua corriente es un monopolio. Ahora, existen tres tipos de barreras a la entrada: la barrera natural, de propiedad y legal. Las barreras naturales a la entrada crean un monopolio natural, es decir, una industria donde las economías de escala permiten a una industria proveer un bien o servicio al mercado completo al costo más bajo posible. Como por ejemplos de monopolio están las empresas proveedoras de gas, agua y electricidad. Ahora, una barrera de propiedad a la entrada ocurre cuando una empresa posee una parte significativa de un recurso importante. Un ejemplo de este tipo de monopolio ocurrió durante el siglo pasado, cuando De Beers controlaba hasta 90% de la oferta de diamantes del mundo. Actualmente, su participación es únicamente de 65%. Las barreras legales a la entrada crean un monopolio legal. Un monopolio legal es un mercado en el que la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor. Ahora, ¿cómo se fijan los precios en un monopolio? Esta es una de las diferencias más importantes entre el monopolio y la competencia. Es que el monopolio determina su propio precio. Sin embargo, al hacerlo enfrenta una restricción de mercado. Para vender una mayor cantidad, el monopolio debe cobrar un precio más bajo. Y hay dos situaciones monopólicas que crean dos estrategias de precios. La primera estrategia se conoce como el precio único y la segunda estrategia se conoce como la discriminación de precios. El precio único consiste en que si una empresa debe vender cada unidad de su producción al mismo precio a todos sus clientes, es un monopolio de precio único. Por ejemplo, volvemos a De Beers. Vende diamantes de cierto tamaño y calidad al mismo precio a todos sus clientes. Si intentara venderlo a un precio menor a unos clientes y a un mayor precio a otros, solamente los comprarían los primeros. Los demás le comprarían a estos y no a la empresa. De Beers, por eso, es un monopolio de precio único. Y la discriminación de precios consiste en la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio a precios distintos. Esto se le conoce como la discriminación de precios, y muchas empresas utilizan la discriminación de precios. Por ejemplo, Microsoft vende su software Windows y Office a diferentes precios a distintos compradores. Los fabricantes de computadoras que instalan el software en nuevas máquinas, los estudiantes y maestros, los gobiernos y las empresas pagan diferentes precios. Los productores de pizza ofrecen una segunda pizza a un precio más bajo que la primera. Estos son ejemplos de la discriminación de precios. Cuando una empresa utiliza la discriminación de precios, pareciera que les está haciendo un favor a sus clientes. De hecho, lo que está haciendo es cobrar el precio más alto posible por cada unidad vendida y con ello obtener las utilidades más altas posibles. El ingreso marginal del monopolio de precio único está relacionado con la elasticidad de la demanda del bien que se ofrece. Si la demanda es elástica, una caída en el precio
da por resultado un aumento en el ingreso total. La ganancia en ingresos por el aumento en la cantidad vendida es mayor que la pérdida en ingresos provocada por la reducción de precio. En consecuencia, el ingreso marginal es positivo. Si la demanda es inelástica, una caída en el precio da por resultado una disminución en el ingreso total. La ganancia en ingresos por el aumento en la cantidad vendida es menor que la pérdida en ingresos provocada por la reducción del precio. En consecuencia, el ingreso marginal es negativo. Si la demanda tiene elasticidad unitaria, el ingreso total no cambia. La ganancia en ingresos por el aumento en la cantidad vendida compensa exactamente la pérdida en ingresos provocada por la reducción del precio. En consecuencia, el ingreso marginal es cero. La relación entre el ingreso marginal y la elasticidad que acabo de explicar implica que un monopolio que busca maximizar su utilidad nunca genera una producción en el intervalo inelástico de la curva de demanda del mercado. Si lo hiciera, podría cobrar un precio más alto, produciría una cantidad más pequeña y aumentaría sus utilidades. Ahora, para comprender cómo decide su producción y precio un monopolio de precio único, debemos analizar primero el vínculo entre precio e ingreso marginal. Debido a que un monopolio hay solo una empresa, la curva de demanda de la empresa es también la curva de demanda del mercado. El ingreso total consiste en el precio multiplicado por la cantidad vendida, y el ingreso marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento de una unidad de la cantidad vendida. Podemos observar que a cada nivel de producción el ingreso marginal es menor que el precio. Por lo tanto, la curva de ingreso marginal se ubica por debajo de la curva de demanda. ¿Y a qué se debe que el ingreso marginal sea menor que el precio? Esto se debe a que cuando se reduce el precio para vender una unidad más, dos fuerzas opuestas afectan al ingreso total. La reducción del precio da por resultado una pérdida de ingresos, mientras que el aumento en la cantidad vendida genera un aumento de los mismos. El monopolio establece su precio y su producción a los niveles que maximicen sus utilidades económicas. Para determinar este nivel de producción y de precio, es necesario analizar el comportamiento de los ingresos y los costos a medida que varía la producción. Un monopolio enfrenta los mismos tipos de restricciones tecnológicas y de costos que una empresa competitiva. Por lo tanto, sus costos se comportan igual que los de una empresa en competencia perfecta y sus ingresos se comportan como los describimos anteriormente. Ahora, para la maximización de las utilidades económicas, podemos ver que el costo total y el ingreso total se incrementan a medida que aumenta la producción, pero que el costo total aumenta a una tasa creciente, mientras que el ingreso total lo hace a una tasa decreciente. Las utilidades económicas mismas, que son iguales al ingreso total menos costo total, aumentan a niveles pequeños de producción, alcanzan un máximo y después disminuyen. Para maximizar sus utilidades, todas las empresas generan la producción a la que el ingreso marginal es igual al costo marginal. En caso de una empresa competitiva, el precio es igual al ingreso marginal, así que el precio también es igual al costo marginal. En caso de un monopolio, el precio excede al ingreso marginal, así que el precio también excede al costo marginal. Un monopolio cobra un precio que es superior al costo marginal. Si las empresas en una industria perfectamente competitiva obtienen utilidades económicas positivas, nuevas empresas entrarán a la industria. Esto no ocurre en un monopolio. Las barreras a la entrada evitan que nuevas empresas entren en una industria. Por lo tanto, un monopolio puede obtener utilidades económicas positivas de manera indefinida. En ocasiones, dichas utilidades son grandes, como ocurre en el negocio internacional de diamantes. En comparación con una industria perfectamente competitiva,
Un monopolio de precio único restringe su producción y cobra un precio más alto. Pero también hay que recordar que para encontrar la curva de costo marginal del monopolio, tenemos que tener en cuenta que en la competencia perfecta, la curva de oferta de la industria es la suma de las curvas de oferta de las empresas que integran dicha industria. También que la curva de oferta de la industria es al mismo tiempo su curva de costo marginal. Por lo tanto, cuando la industria es controlada por una sola empresa, la curva de oferta de la industria se convierte en la curva de costo marginal del monopolio.